¿Sabías que hay un salmo en la Biblia que hace temblar el infierno? Un texto tan poderoso, tan cargado de la presencia y autoridad de Dios, que cuando un cristiano lo declara con fe, los demonios no solo se retiran, sino que huyen aterrorizados. Pero lo más sorprendente es que este salmo está al alcance de todos. Y, sin embargo, la mayoría de la gente lo lee sin comprender lo que realmente tiene en sus manos. Imagina conmigo un momento. Es de noche. Todo parece tranquilo, pero sientes una extraña pesadez en el aire. Una angustia, una opresión en el pecho. Has rezado, has cantado, pero parece que algo sigue ahí, invisible, oprimiendo tu espíritu. Quizás ya lo hayas experimentado. O quizás lo estés experimentando ahora. Sentimientos de miedo inexplicable, ataques nocturnos, malos pensamientos, un ambiente deprimente en casa. Muchas veces, todo parece estar en orden a tu alrededor, pero en el fondo, en tu interior, sientes que hay una batalla en marcha. ¿Y sabes qué es peor? Intentas luchar, pero sientes que estás usando las armas equivocadas. Entonces llega el desánimo, la duda, la sensación de que Dios se ha olvidado de ti. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe un salmo, un escudo espiritual, capaz de proteger tu mente, tu corazón, tu hogar y tu familia? Un texto sagrado que no solo consuela, sino que desarma al enemigo cuando se proclama con fe. Este es el salmo del que vamos a hablar hoy. Y lo más importante es que no es un secreto. Está en tu Biblia, probablemente abierto en la estantería de tu sala. Sí, me refiero al Salmo 91, el salmo que Satanás odia, que intenta trivializar, que ignores, porque sabe que es un arma letal contra la oscuridad. Pero cuidado. Leer este salmo mecánicamente no tiene ningún efecto. Por eso tanta gente lo declara a diario, pero sigue oprimida. Hay algo que mucha gente ignora, y eso es lo que hace que este vídeo sea tan necesario. Hoy os voy a mostrar por qué este salmo causa terror en el mundo espiritual, y cómo usarlo correctamente, y qué sucede realmente cuando oras con entendimiento. Este vídeo no es solo una reflexión bíblica, sino un manual de supervivencia espiritual. Es la revelación de un principio que puede transformar tu forma de orar y generar liberación en tu vida. Y antes de sumergirnos juntos en este misterio espiritual, permíteme hacerte una invitación muy seria. Si sientes que necesitas más contenido como este, que te enseña a luchar espiritualmente, fortalece tu fe y te ayuda a vivir libre de la opresión del enemigo, suscríbete al canal ahora. Esto no es solo un vídeo, es un llamado. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere capacitarte para algo mayor. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita, porque cada semana te traigo verdades espirituales que el infierno quiere ocultarte. No exagero. Esto es una guerra espiritual. Y quienes no están preparados, se convierten en blancos fáciles. Ahora, respira profundamente. Porque lo que estás a punto de escuchar a partir de ahora puede abrir tus ojos espirituales como nunca antes. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Este es el versículo inicial del Salmo 91, y ya contiene una verdad tan profunda que muchos simplemente lo ignoran o no lo comprenden. El problema es que, en su afán por buscar protección, consuelo o liberación, muchos cristianos usan este salmo como un amuleto espiritual, como si su simple lectura fuera suficiente para atraer la intervención divina. Pero note las palabras iniciales, el que habita. El salmista no dijo el que visita el lugar secreto del Altísimo, ni el que lee acerca del lugar secreto, ni siquiera el que pide entrar. Habla de habitar, de permanecer, de morar, de hacer un hogar permanente, de vivir allí. Y aquí está la condición clave para todas las promesas que siguen. El Salmo 91 es una poderosa declaración de liberación, pero no es para todos. Es exclusivo para quienes viven en comunión diaria con Dios, no solo para quienes acuden a Él cuando se presenta el peligro.
Quizás ya hayas experimentado esta sensación. En momentos de crisis, miedo o desesperación, oras más, lees la Biblia, buscas refugio. Pero cuando todo pasa, la espiritualidad se enfría, la oración se vuelve escasa y vuelves a vivir a tu propio ritmo. Esto es lo que muchos hacen. Visitan el escondite de Dios como un refugio temporal. Pero el Salmo 91 no es un albergue espiritual. Es una morada para quienes han decidido vivir permanentemente bajo la autoridad del Altísimo. ¿Y quién es este Altísimo? Es el Elión, el Dios Todopoderoso, por encima de todo poder y de toda amenaza. Habitar en su escondite significa vivir en sumisión, en intimidad, en una relación continua. Es cuando decides no protegerte con la fuerza de tu brazo, sino confiar en la soberanía de Dios en cada detalle de tu vida. Cuando el salmista dice que morará a la sombra del Todopoderoso, habla de un lugar secreto, un lugar seguro donde el enemigo no puede penetrar. Pero a este lugar no se puede acceder mediante fórmulas ni repeticiones mecánicas. Solo se revela a quienes caminan con Dios, quienes hacen de él su morada. Y aquí está el gran problema de muchos cristianos hoy. Desean los beneficios del Salmo 91, pero no viven sus principios. Desean descanso, pero no quieren detenerse. Desean protección, pero siguen confiando en el mundo. Desean liberación, pero no renuncian a la dirección de sus propias vidas. Y por eso tanta gente lee este salmo, pero permanece angustiada, vulnerable, sin paz. Porque no se trata solo de lo que lees, sino del lugar donde vives. ¿Moras al abrigo del Altísimo, o solo corres allí cuando todo se desmorona? Y la buena noticia es que Dios no está lejos ni te rechaza por tu debilidad. Él está con los brazos abiertos, esperando que entres, te entregues y hagas de su refugio tu nuevo hogar. No solo hoy, sino todos los días de tu vida. Ahora que entendemos que el Salmo 91 es una promesa con una condición, quizás te preguntes, pero, ¿qué es exactamente lo que causa tanto temor en el mundo espiritual cuando este salmo se declara con fe? ¿Qué se esconde entre líneas de estos versículos que hace que Satanás lo odie tanto? De eso hablaremos en el siguiente tema. ¿Por qué Satanás odia este salmo? Lo que escucharás a continuación podría cambiar tu perspectiva sobre la guerra espiritual para siempre. Hay muchos textos poderosos en la Biblia. Muchos versículos que revelan el carácter de Dios, la promesa de salvación, el plan de redención. Pero el Salmo 91 es diferente. Expone algo que el mundo espiritual maligno teme profundamente. Revela el ambiente de seguridad que solo existe para quienes viven en pacto con Dios. Satanás odia este salmo no porque sea bonito o popular, sino porque es una imagen clara de lo que no puede tocar. Imagina un campo de batalla. De un lado, un ejército malvado, armado con estrategias de miedo, enfermedad, opresión y destrucción. Del otro, un grupo aparentemente pequeño, frágil a simple vista, pero protegido espiritualmente por un escudo invisible. Este escudo se activa por la fe, se sostiene por la obediencia y se alimenta de la intimidad con Dios. Y el Salmo 91 describe este escudo con precisión. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. V7. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. V11. ¿Sabes qué representan estas palabras para el infierno? Derrota, limitación, barreras insuperables. Satanás es orgulloso, pero conoce sus límites. Sabe que no puede evadir la sangre del Cordero. Sabe que cuando alguien se esconde en Dios, pierde el acceso. Por eso detesta que ores con este salmo. Porque sabe que cuando comprendes estas verdades espirituales y oras con autoridad, ya no tiene espacio. Y ahí es donde el Salmo 91 deja de ser un texto decorativo y se convierte en una espada afilada en tus manos. Pero hay más. El versículo 13 trae un detalle que explica gran parte del odio del diablo hacia este salmo. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Esta es una declaración de dominio espiritual. El salmista no dice que huirás del enemigo, sino que lo pisotearás. Y esto nos remite directamente a la promesa de Génesis 3 y 15,
cuando Dios le dijo a la serpiente que de la descendencia de la mujer saldría alguien que le aplastaría la cabeza. En otras palabras, el Salmo 91 es un recordatorio constante de la derrota de Satanás. Es como si cada vez que lo dices, estuvieras diciendo: recuerdo que ya has perdido, y en Cristo tengo autoridad sobre ti. ¿Te imaginas cuánto hiere esto el orgullo de un ser que quería ser igual a Dios? ¿Entiendes ahora por qué este salmo causa tanta incomodidad en la oscuridad? Pero aquí está la trampa. El enemigo intenta hacerte utilizar este texto de una manera religiosa, superficial, sin fe, porque sabe que las declaraciones sin convicción no tienen efecto. Intenta trivializar este salmo, difundirlo como si fuera una oración más. Lo pone en fotos, pegatinas y camisetas, no porque le moleste, sino porque sabe que si crees que con solo mirarlo es suficiente, nunca vivirás lo que promete. Y aquí está el secreto. Satanás no teme al texto impreso. Teme al cristiano que vive el texto. Teme a quien comprende la autoridad que posee, que se refugia en Dios y ora con discernimiento espiritual. Ahora que entiendes por qué el enemigo odia tanto este salmo, quizás te preguntes: ¿pero cómo puedo aplicar esto a mi vida de forma práctica? ¿Cómo puedo convertir este salmo en una verdadera arma espiritual contra el mal? Eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora, en cómo declarar el Salmo 91 con poder y resultados. Cuando un cristiano comprende que el Salmo 91 no es solo un conjunto de frases reconfortantes, sino una declaración de guerra contra el infierno, todo cambia. El miedo comienza a disminuir, la ansiedad pierde fuerza y se manifiesta un nuevo nivel de autoridad espiritual. Sin embargo, no basta con recitar este texto como si fuera una fórmula mágica. Su poder no reside en leerlo, sino en declararlo con fe y entendimiento. Y aquí radica la gran diferencia entre quienes viven por la religiosidad y quienes viven en la revelación. El primer paso para pronunciar el Salmo 91 con autoridad es creer plenamente en lo que se dice. Es sorprendente la frecuencia con la que las personas pronuncian estas palabras sin creer realmente que puedan manifestarse en sus vidas. Dicen: 1000 caerán a tu lado. Como si repitieran un poema, pero por dentro siguen viviendo llenos de miedo, inseguridad y duda. Y cuando hay duda, no hay fe, y sin fe, no hay activación espiritual. La verdadera declaración de este salmo comienza en el corazón, con una profunda convicción de que Dios verdaderamente guarda, libera, protege, envía ángeles, cierra las puertas del enemigo y nos cubre con sus alas. Es una confianza tan grande que, incluso en medio del caos, la persona se mantiene firme, como si hubiera un muro invisible a su alrededor. Esto no se aprende simplemente leyendo, sino a través de una relación íntima con el Padre. Es cuando se conoce la voz de Dios, se siente su guía en las cosas pequeñas y se percibe la acción sobrenatural hasta en los detalles más sencillos. Pero hay algo aún más profundo. El Salmo 91 necesita ser declarado en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. No se trata de repetir frases, se trata de posicionarse espiritualmente como hijo o hija de Dios. El enemigo reconoce a quien porta esta identidad. Recuerda lo que les pasó a los hijos de Esceva en Hechos 19. Intentaron expulsar demonios diciendo, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, pero los demonios respondieron, conozco a Jesús y conozco a Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y los atacaron. Esto demuestra que la autoridad espiritual no se finge, se vive. Y quienes la viven son respetados en el mundo espiritual. Al orar el Salmo 91, no solo debes leerlo, sino orar con él. Convierte cada versículo en un clamor. Cuando digas, me cubrirá con sus plumas y bajo sus alas me refugiaré, dile esto al Señor en oración: Padre, hoy me refugio bajo tus alas. Descanso en tu protección. Cúbreme ahora con tu presencia. Cuando oras así, con fe e intimidad, la atmósfera cambia. Algo en el mundo espiritual se mueve. El aire a tu alrededor se llena de la presencia de Dios y la voz del enemigo se silencia. Pero hay un detalle que pocos comprenden. El Salmo 91 también es una declaración de posicionamiento.
Al declararlo, le estás diciendo al mundo espiritual: sé quién es mi Dios. Sé dónde habito. Sé quién me guarda. Y esta firmeza aleja al enemigo. Satanás detesta que alguien se levante con identidad y fe. Intenta a toda costa mantenerte en la duda, en el desánimo, en la distracción espiritual. Porque sabe que si descubres el poder que existe cuando este salmo se declara con autoridad, perderá terreno. Ahora bien, quizás te preguntes, ¿pero por qué, incluso al orar con este salmo, algunas personas siguen enfrentando ataques, opresión y miedo constante? La respuesta puede estar en un punto que muchos ignoran: el estilo de vida que hay detrás de la oración. Porque el Salmo 91 no es un escudo automático. Es una consecuencia de habitar, vivir y permanecer. En otras palabras, la protección que declara es fruto de una relación continua con Dios. No tiene sentido usarlo solo como un remedio de emergencia. Es un mapa de posicionamiento espiritual. Y quienes siguen este camino experimentan liberaciones que no tienen sentido para la lógica humana. Y eso es precisamente lo que mucha gente aún no comprende. Viven sin fruto, sin paz, sin autoridad, incluso mientras recitan versos poderosos. Porque no se trata de la palabra hablada, sino de la palabra vivida. Una de las mayores trampas espirituales que el enemigo siembra entre nosotros es hacernos usar las verdades bíblicas de forma superficial, como si fueran rituales sin vida. Y esto es especialmente cierto en el caso del Salmo 91. Por muy poderoso que sea y por muchas promesas que contenga, hay un error oculto que muchos cometen al usarlo, y que, lamentablemente, anula sus efectos espirituales. La mayoría de la gente recita el Salmo 91 como si fuera un talismán. Lo leen a diario, lo ponen en imágenes, dejan la Biblia abierta en ese capítulo en la estantería, en el coche, en la entrada de la casa. Pero olvidan que el poder de este texto no reside en su exposición, sino en su aplicación. El Salmo 91 es una declaración espiritual para quienes viven una realidad espiritual. Está escrito para quienes moran en el lugar secreto del Altísimo, no para quienes lo visitan de vez en cuando. Hay un abismo entre memorizar el Salmo 91 y tenerlo incorporado a la vida. Y ahí es donde muchos tropiezan. Quieren protección, pero no quieren compromiso. Quieren ángeles a su alrededor, pero no quieren vivir en santidad. Quieren paz en el valle, pero siguen buscando atajos fuera de la presencia de Dios. Y así se convierten en blancos vulnerables, incluso con el Salmo 91 en sus labios. Este texto comienza con una condición clara: el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita, el que lee, ni el que disfruta de la idea. Habitar es permanecer. Es vivir en comunión diaria. Es renunciar al pecado, priorizar la palabra y cultivar el temor del Señor. Sin esto, el Salmo 91 se convierte en un simple discurso bonito, y no en un arma espiritual activa. Y lo más triste es que muchos cristianos viven frustrados porque no entienden por qué siguen abrumados por la ansiedad, atacados espiritualmente, paralizados por el miedo, aunque recen este salmo todos los días. La respuesta está en lo que se ha ignorado. No es lo que dices, sino cómo vives. Puede que estés diciendo las palabras correctas, pero viviendo lejos de la voluntad de Dios. La vida cristiana no se trata solo de tener versículos de fe, sino de vivir una vida de fe. Y la verdadera fe produce transformación. Quienes moran al abrigo del Altísimo ya no pueden vivir como antes. La palabra comienza a moldear sus pensamientos, sus decisiones, sus emociones. Y eso es lo que enciende la luz en el mundo espiritual. Satanás no teme a una boca llena de palabras, sino a un corazón rendido, un espíritu obediente, una vida que lleva la gloria de Dios. Esto puede sonar duro para algunos, pero ahí es precisamente donde reside la clave de la liberación. Dios no quiere que simplemente memorices el Salmo 91. Quiere que vivas su realidad cada día. Y cuando aceptas esa verdad, cuando decides permanecer, obedecer, entonces las promesas se hacen realidad. Los ángeles se activan.
Las flechas no te alcanzan. El miedo pierde su poder. Y el diablo es silenciado. Pero ahora necesitamos ir más allá. Porque hay un nivel aún más profundo. El Salmo 91 no es solo una protección, sino también una invitación a la intimidad con Dios. Una revelación de quién es Él y cómo quiere relacionarse contigo. Y cuando se construye esa conexión, ninguna fuerza maligna puede romper lo que Dios ha sellado. Lo que pocas personas comprenden al leer el Salmo 91 es que no es solo un escudo contra el mal, sino una puerta abierta a una profunda relación con Dios mismo. Cada versículo transmite más que protección, transmite cercanía, presencia y amistad divina. No se trata solo de ser protegido del daño, sino de ser amado intensamente por aquel que te guarda. Y eso lo cambia todo. El verdadero poder de este salmo reside en la relación que revela. Observa, Dios promete liberación, ángeles a tu alrededor, refugio en medio de la guerra, pero todo esto ocurre en un contexto de intimidad. Es como si el Señor dijera, mientras estés conmigo, yo estaré contigo. Mientras hagas de mi presencia tu hogar, yo haré de mi fidelidad tu escudo. Y esto no es un intercambio, sino un pacto. Observa lo que Dios mismo dice en los versículos finales del Salmo. Porque me ama, yo lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Estas palabras no son solo promesas, sino declaraciones de un padre que responde al amor con cariño, que honra la fidelidad, que protege a quienes lo buscan no por interés propio, sino por relación. Y aquí es precisamente donde muchos pierden el enfoque. Están tan preocupados por protegerse del mal que olvidan buscar el corazón de Dios. Creen que el Salmo 91 trata sobre la liberación de accidentes, enfermedades y ataques espirituales, cuando en realidad trata de morar en Dios, de conocerlo, de vivir para Él. Y la liberación, entonces, se convierte en una consecuencia natural para quienes están cubiertos por esta presencia. ¿Has notado cómo algunas personas viven en paz incluso en medio del caos? ¿Cómo pueden dormir tranquilos incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse? Esto no es ignorancia. Es el resultado de quienes habitan en el refugio del Altísimo. La presencia de Dios se convierte en el refugio, el escondite donde ninguna flecha, ninguna palabra malvada, ningún espíritu de temor puede penetrar. ¿Y saben qué es aún más hermoso? Dios no oculta este lugar a nadie. Su escondite no es secreto en el sentido de inaccesible. Es secreto porque pocos deciden buscarlo. Muchos están demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado ansiosos. Pero para quienes eligen retirarse del ruido del mundo y sumergirse en la presencia de Dios, este lugar es abierto, íntimo, seguro. Y cuando encuentras este escondite, no quieres irte nunca. Es allí donde comprendes que no estás solo. Es allí donde la voz de Dios se hace clara. Tu corazón se reconforta, las promesas cobran vida. Es allí donde el Salmo 91 deja de ser solo un texto y se convierte en una realidad vivida. Un pacto entre un padre fiel y un hijo entregado. Un pacto de amor, protección y presencia. Y si has llegado hasta aquí en este vídeo, quizás el Espíritu Santo te esté llamando a hacer precisamente eso, a dejar atrás la religiosidad y adentrarte en la intimidad. A dejar de usar la Biblia como protección y empezar a vivirla como guía. Porque cuando eso sucede, el Salmo 91 deja de ser solo un arma contra el infierno y se convierte en un puente hacia el cielo. Ahora que has escuchado todo esto, detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has recitado el Salmo 91 esperando protección, pero sin darte cuenta de que Dios, en realidad, te invitaba a algo mucho mayor? ¿Cuántas veces solo has buscado liberación, cuando el regalo más grande era su presencia? Lo que más teme Satanás no es solo el sonido de tu voz al leer este salmo, sino que tu vida se convierta en un reflejo de ello. Porque cuando vives el Salmo 91, te posicionas como alguien que ya ha vencido. El enemigo tiembla, sí, pero no por palabras bonitas,
Tiembla cuando ve a alguien que mora al abrigo del Altísimo y sabe que está cubierto por las alas del Todopoderoso. Hoy puedes hacer más que solo leer este texto. Puedes vivir esta verdad. Puedes transformar tu rutina, tu hogar, tu corazón, en un ambiente donde la presencia de Dios sea real, constante y viva. Y cuando eso suceda, nada, absolutamente nada, podrá desanimarte. Cierra los ojos ahora y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra viva, poderosa y eterna. Hoy comprendo que el Salmo 91 no es solo un texto, es una verdad para vivir. Quiero morar en tu refugio. Quiero que tu presencia sea mi refugio constante. Líbrame de toda religiosidad vacía y enséñame a vivir en intimidad contigo. Cierra todas las brechas que el enemigo intenta usar contra mí. Envía a tus ángeles a mi alrededor, Señor. Que 1000 caigan a mi lado, 10.000 a mi diestra, pero que yo permanezca firme, protegido por ti. Que cada promesa de este salmo se cumpla en mi vida, porque confío en ti y conozco tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te llegó al corazón, te pido sinceramente, no te vayas sin suscribirte al canal. Porque si te conmovió, imagina lo que Dios aún puede hacer en los próximos mensajes que compartiremos juntos. Estoy aquí cada semana, ayudándote a acercarte al Señor, alimentándote con la palabra viva. Y si te suscribes, activas la campanita y le das me gusta a este vídeo, no te perderás nada de lo que está por venir. Y más aún, formarás parte de un ejército de personas que están creciendo en fe, protección e intimidad con Dios. Ahora respóndeme una cosa aquí en los comentarios. ¿Has experimentado alguna vez una liberación sobrenatural después de orar el Salmo 91? Comparte tu experiencia o tu petición de oración, porque yo y toda esta comunidad oraremos por ti.